Hola hermanos, buenos días. Les doy las gracias por tomar el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos. Yo me llamo Joel, soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago. Y me presento porque algunos quizás por primera vez están viendo aún de otros países y no saben que en Chile seguimos en cuarentena. Le doy gracias a Dios por la tecnología que permite que nosotros compartamos la palabra de Dios de esta forma. Y estamos en una serie en nuestra iglesia de cómo estudiar la Biblia. Hemos hablado de la importancia del contexto, tanto contexto histórico como también el contexto mismo de la Biblia, contexto más cercano de los versículos justo antes y después del pasaje que se está estudiando. Y después, cómo la Biblia entera habla sobre ese tema para asegurar de que nosotros no cometemos el error de muchos de sacar un versículo fuera de su contexto y así tener un pretexto para hacer que ese versículo diga lo que uno quiere. Y ahora hoy día vamos a hablar un poco de la importancia de investigar más a fondo, de escudriñar las escrituras, de hacerle preguntas como si estuviéramos investigando un caso, como si fuéramos periodistas o algo, queriendo llegar al fondo de lo que realmente está diciendo Dios. Llegar al punto de poder decir, ahora entiendo la mente de Dios detrás de esta enseñanza, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? Ya hemos visto lo que dice Santiago, que si nosotros leemos, escudriñamos la Escritura, pero no hay aplicación de ella, entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Y quiero que veamos algunos pasajes que hablan justamente este tema de la importancia de escudriñar las Escrituras en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 37. Jesús dice esto a los líderes religiosos que le rodeaban. También el Padre también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, él dice, ustedes ni siquiera me han reconocido, no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, aunque tenían mucho conocimiento de las Escrituras, habían memorizado largos pasajes, pero ni siquiera reconocían a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido en las mismas Escrituras que ellos pretendían estudiar y enseñarle a otros. Dice versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y después le dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús dice, ustedes los que creen tener tanto conocimiento de la Biblia deberían más bien escudriñarla. O sea, ellos habían memorizado, ellos habían enseñado, ellos habían interpretado a su manera, entonces lo que les faltaba era realmente escudriñar. Esa palabra significa investigar a fondo para llegar a la realidad, a la verdad. Juan capítulo 7. Tenemos otro ejemplo. En Juan capítulo 7, aquí esos mismos líderes religiosos habían mandado a algunos alguaciles a prender a Jesús. Y esta es la reacción de ellos en el versículo 45 de Juan 7. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Buena pregunta. Los que habían sido engañados eran los que estaban haciendo esa pregunta, versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, él dice, ellos están diciendo, si ninguno de estos personajes importantes han creído en él, entonces seguramente él es un falso. En lugar de investigar las Escrituras, en lugar de ver si realmente hay algo en la Biblia que habla de este Jesús y lo podrían comparar con el prometido de Israel, en lugar de hacer eso, ellos están diciendo, ni siquiera los gobernantes que supuestamente saben de Biblia, y los fariseos o saduceos o cualquier otro religioso, ellos no han creído en él, entonces ¿por qué han creído ustedes?
Pero Nicodemo, uno de ellos, dice lo siguiente en el versículo, ellos dicen en versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos están acusando al pueblo que creen en Jesús de no saber la ley y que ellos son malditos. Lo interesante es que Jesús les habla a ellos como los malditos y dicen que ellos son los que están bajo la maldición de Dios por tener las Escrituras, pero por enseñarla de una forma incorrecta, con las tradiciones de los hombres en lugar de lo que Dios realmente quiere. ¿Quieres saber un poco más acerca de eso y cómo Jesús los confrontó? Puedes leerlo en Mateo capítulo 23. Versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, él dice, ¿cómo están juzgando ustedes sin realmente haber ido a escucharle y compararlo con lo que dice la ley? Versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, lo interesante es que ellos mismos están diciendo a Nicodemo, el que yo creo ya había creído en Jesús, escudriña las Escrituras y verás que de Galilea nunca salió profeta. Lo interesante es que si ellos hubieran sabido bien las Escrituras, sabrían que de Galilea sí salieron profetas. Uno de ellos era Jonás. Así que ni siquiera ellos están demostrando un verdadero conocimiento de Biblia o están usando un argumento ridículo que no es basado en la verdad. Mateo capítulo 22, otro pasaje que habla de la importancia de indagar, de investigar, de profundizar en un pasaje. Mateo capítulo 22, versículos 29 y 30. Aquí llegan algunos saduceos para preguntarle a Jesús acerca de la resurrección. Y ellos dicen, hubo una mujer que se casó con un hombre y no tuvieron hijos. De acuerdo a la ley, se tenía que casar con su hermano para tener hijos, para que no se perdiera la heredad. Y así sucesivamente, ella se casó con 7 hermanos. Y ellos preguntan, ¿de quién será entonces ella esposa? ¿De cuál de ellos será la esposa en la resurrección? Ahora, eso es ridículo, no porque la respuesta que Jesús les da, sino porque ellos como saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían en ángeles. Ellos no creían en muchas de las cosas que ellos le están preguntando a Jesús, queriendo tenderle una trampa. Y él dice esto en versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo creo que Jesús nos diría eso a muchos de nosotros hoy día. Ustedes creen entender las Escrituras, la están aplicando en una forma errada. No están realmente leyendo, investigando como deberían. Están sacando fuera de contexto, están interpretando mal. Y erráis porque no entienden primeramente las Escrituras, las ignoran el verdadero significado de muchas Escrituras, y segundo, ignoran el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Y entonces, para dar un ejemplo de cómo la gente malinterpreta las Escrituras, ellos leen ese versículo y dicen, ya, mi hijo murió, mi tío murió, lo que sea, y él ahora es un ángel en el cielo, que me está guardando, está conmigo, me está guiando. La Biblia no enseña eso. Dice que en cuanto al matrimonio, en cuanto al casamiento, somos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, hay muchos que leen en una forma muy ligera, muy liviana, faltándole realmente respeto a la palabra de Dios, y sacan interpretaciones que no deberían sacar porque no saben indagar, investigar, leer con cuidado. Juan capítulo 20, versículo 9, otro ejemplo. Juan capítulo 20, versículo 9. Leamos del 8 para tener el contexto. Los discípulos acaban de escuchar que las mujeres dicen que han encontrado el sepulcro vacío. Ahora, Jesús ya les había dicho muchas veces que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y entonces dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó,
porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Cómo no lo habían entendido? Si era claro, era porque ellos no querían aceptar que ese podría ser el plan de Dios. Lucas capítulo 24. Cuando uno ya tiene un concepto tan grabado en su mente, una interpretación ya muy arraigada, es muy difícil que aún Dios mismo, por su palabra, con su espíritu, nos cambie el parecer y el sentir. Lucas 24, versículo 44, habla del mismo caso, pero aquí ahora Jesús hablándoles, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús ahora, en su cuerpo resucitado, resplandeciente, se presenta ante ellos y les tiene que explicar de nuevo lo que ya les había enseñado, pero que ellos no estaban dispuestos a escudriñar, a investigar, a profundizar. No querían ellos aceptar lo que Cristo mismo les había dicho. Y ahora Él les tiene que volver a explicar después del hecho para que ellos entiendan que esto todo era parte del plan de Dios. Y ahí les abrió el entendimiento para que ellos aún más pudieran asimilar o mejor pudieran asimilar lo que antes no habían podido asimilar. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Comenzando en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Mucho del error que vemos en iglesias hoy día, mucho del error que vemos en la vida privada de muchos cristianos, se podría corregir si simplemente tuvieran este ejemplo a seguir y lo aplicaran a sus vidas. Que los de Berea eran más nobles porque ellos investigaban, ellos escudriñaban, comparaban lo que decía Pablo, lo que decía Silas, lo que decían otros, y ellos lo comparaban con las Escrituras para asegurar que lo que ellos estaban predicando era lo correcto. No tragaban entero, no simplemente les creían porque tenían un gran seguimiento o porque eran conocedores o muy eruditos o en su estilo de predicar. Y hermanos, es necesario que nosotros hagamos eso hoy día. No solamente con mis prédicas, pero especialmente con las prédicas de muchos pastores famosos que tienen un gran seguimiento, grandes iglesias, y la gente dice, no, pero pastor, ¿cómo se puede equivocar tanta gente? La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos van a seguir falsas y erradas conclusiones, interpretaciones y predicaciones de estos falsos maestros. Y tenemos que tener cuidado de cómo interpretamos las Escrituras y asegurar que investigamos, indagamos lo que realmente las Escrituras nos dicen. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y no falta el que tenga mucho conocimiento de la Biblia y que está lleno de orgullo y uno ahí ya no le puede decir nada. Estuvimos nosotros, pueden ir a 1 Corintios 8 mientras les cuento. 1 Corintios 8, estuvimos nosotros en un retiro de misioneros y de pastores, y hablando con algunos, siempre en la mesa no falta el que quiera hablar algo de teología o quiera hacer algún comentario, y llegamos a la conclusión de que había un gran problema con uno de ellos, que hasta ese momento nos habíamos llevado muy bien con ellos. Llegó el punto en que él simplemente le miró a Wendy y le dijo, es que yo tengo más estudios y más conocimiento, y nosotros los que creemos esto, hemos estudiado mucho más y tenemos más conocimiento que ustedes. Y yo me quedé asombrado de que él estuviera dispuesto
hablar en una forma tan franca su orgullo, demostrarlo en una forma tan transparente, porque el orgullo era palpable, era tan evidente que él no quería escuchar otro punto de vista, no quería escucharse, simplemente le faltaba la habilidad de pensar en la posibilidad de que él se pudiera equivocar. No le entraba en la cabeza. Él estaba tan convencido que él y solo los que creían como él estaban en lo cierto. 1 Corintios capítulo 8. Aquí Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos, algo que ahora ya no es un tema en nuestras iglesias, pero dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero él después dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pablo dice: con todo el conocimiento que yo tengo, con todo el conocimiento que tienen ustedes, todavía no entendemos todo como deberíamos entenderlo. Con esa humildad nosotros deberíamos llegar a la palabra de Dios, investigar y profundizar más. Pero no falta el hombre o la mujer que tenga la actitud de la persona en Proverbios, capítulo 26. Proverbios, capítulo 26, describe a esta persona. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Bueno, el necio quizás escuche y cambie su vida, pueda salirse quizás de esa vida de necedad, de esa vida de falta de entendimiento, pero una persona que ya cree saberlo todo, cree tener una convicción correcta en algo, no es capaz de enfrentar la posibilidad de que se haya equivocado. Mateo capítulo 23, Jesús le habla así de esto mismo a los líderes religiosos en su tiempo. Mateo capítulo 23 y versículo 23. Todo el pasaje es dedicado a ellos y Jesús más de una vez les explica cómo ellos son hipócritas y cómo ellos van a sufrir el juicio de Dios por la forma en que ellos manejan las Escrituras. Pero en el versículo 23 él dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús dice: hay cosas mucho más importantes que diezmar esas cosas tan pequeñas que ni siquiera la ley exige. Ahora, él dice: deberían seguir diezmando ustedes, pero no deberían olvidar las cosas mucho más importantes de la ley. Ellos habían ignorado el verdadero propósito, habían ignorado la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces creían estar bien con Dios, creían dar un buen ejemplo al pueblo, pero eran hipócritas en su forma de ser, en su forma de enseñar la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. Ahora que estamos en Mateo, vamos a Mateo 13, versículos 13 al 17. Jesús dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces algunos dirían: entonces era culpa de Jesús que ellos no entendían, era culpa de Jesús que ellos veían pero no podían realmente captar, no podían escuchar. Pero versículo 14 en adelante lo explica mejor. Dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, o sea, no prestan realmente atención, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, ¿quién es el culpable aquí? Es el oyente, el que tiene el corazón engrosado, los ojos cerrados y que oyen pesadamente para no realmente comprender lo que Dios les quiere decir. Segunda de Timoteo nos habla del proceso
por el cual todos deberíamos pasar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, le está dando consejo al joven Timoteo, un pastor en Éfeso, y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí claramente habla de que es necesario primero saber las Escrituras, pero después llegar a un punto de sabiduría para poder aplicarla. La sabiduría es la aplicación del conocimiento que uno ya tiene a la situación como debería ser. Entonces, él entendió la necesidad de la salvación y la aplicó a su vida. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, como herramienta va a hacer estas cosas en tu vida: para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa primera palabra, enseñar, es la palabra didascalía, de donde nosotros sacamos la palabra didacta. Tiene que ver con impartir información, instruir a una persona en el conocimiento de algún tema. Entonces, muchos se quedan ahí. Muchos cristianos simplemente tienen versículos memorizados, tienen información de Dios, pero llegaron hasta ahí. Después dice, es necesario dejar que la palabra nos redarguya. O sea, la palabra redarguir es helechos en el griego, que significa una convicción o evidencia de algo para que tengamos nosotros la seguridad de que estamos en la verdad. Así que tenemos que llegar no solamente a tener información, pero ya llegar a un punto de convicción. De decir, esto es cierto, esto no lo cambio por nada, yo tengo la convicción de que esta es la verdad. Tercero, corregir. Bueno, yo creo que ya nosotros entendemos lo que significa corregir algo, pero la idea de esta palabra en el griego es de enderezar algo que antes estaba torcido. O sea, como un árbol que está creciendo, pero está creciendo así, medio torcido, de lado, lo que sea. Entonces uno tiene que encontrar una vara bien derechita con la cual uno puede enderezar, al estar viendo el crecimiento de ese árbol, enderezarlo para que crezca como debería y no así torcido. Y cuarto, instruir en justicia. Esa palabra instruir viene del griego, es como un tutoreo o entrenar a alguien. No es simplemente darle información, pero ahora llega el punto en que un entrenador o una persona que es un coach va a salir y les va a entrenar a los que van a correr en la carrera o practicar algún otro deporte. Él les va a demostrar cómo hacerlo para que ellos aprendan ya haciendo, no solamente aprendan intelectualmente, pero lo estén aplicando a su vida. En 2 de Timoteo capítulo 3 tenemos uno de los versículos quizás más famosos de la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está hablando de madurez y está hablando de la preparación para acción, o sea, que esté listo para toda buena obra. El versículo al cual yo estaba pensando que iba a ir es 2 de Timoteo 2:15. Este es el que es muy conocido por muchos, 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, una persona que es diligente es una persona que se esfuerza con dedicación, con concentración, para llegar a ser aprobado, o sea, pasar la prueba, que cuando uno diga, ya, vamos a medir a esta persona de acuerdo a lo que está establecido, que es un requisito para que ellos puedan cumplir
cierto trabajo, lo que sea, que ellos pasen esa prueba y que use bien la palabra de verdad. Es una palabra compuesta ahí, es ortotomeo, que significa disecar correctamente, o sea, exponer lo que está en la palabra de Dios, pero hacerlo en una forma experta, una forma correcta. Entonces, cuando nosotros comparamos una escritura con otra, deberíamos hacerlo de tal forma que podemos abrirle el entendimiento, no solamente a uno mismo, pero a otra persona y poder enseñarles correctamente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice el autor de Hebreos, inspirado por Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Bueno, él dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, lo mismo que había dicho Jesús, no están escuchando con cuidado. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, o sea, en lo correcto y lo incorrecto. Por el uso mismo, ellos han aprendido a ocupar la palabra de Dios y entender qué es una buena interpretación y qué es una mala interpretación, cómo aplicarla a la vida. La meta no es mero conocimiento, sigo insistiendo en eso. No es simplemente tener más conocimiento de la palabra de Dios. Es crecer en sabiduría para saber aplicarla a nuestra vida y ayudar a guiar a otros a que la apliquen a su vida. Uno puede tener mucho conocimiento de Biblia, pero no te sirve cuando enfrentas una tentación, cuando enfrentas una necesidad, cuando enfrentas una situación en la vida donde muchos dicen, pero pastor, yo no sé qué hacer, ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago en esta situación? Y una de las primeras preguntas que yo hago es, bueno, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús en sus enseñanzas? ¿Qué dice la Biblia? Y en muchos casos yo comienzo el versículo y ellos la pueden terminar el pasaje. Y yo les digo, entonces ya sabían las escrituras que era lo que realmente faltaba. Faltaba esa aplicación. ¿Y por qué falta la aplicación? Porque no están investigando para ver el verdadero significado del pasaje. Simplemente lo están leyendo. Hasta lo pueden tener memorizado. Así que, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta estudiar con más cuidado la palabra de Dios y hacerle preguntas a ese pasaje, investigar, comparar con un pasaje con otro, meditar en ese pasaje y preguntarle a ese pasaje qué es el propósito, por qué lo incluye Dios en su palabra, qué es lo que Él me quiere decir. Tenemos que profundizar en los temas y les voy a dar algunas preguntas, les voy a ayudar en una forma práctica el próximo domingo a que aprendamos bien cómo investigar y entender el proceso por el cual deberíamos pasar todos para llegar a una conclusión correcta de un pasaje. Espero que esto simplemente sea un despertar en ti, te dé el deseo de investigar, de profundizar más en la palabra de Dios. Vamos a ver la próxima semana cómo hacerlo en una forma práctica. No podemos nosotros vivir sin la palabra de Dios. Tenemos nosotros que alimentarnos bien. Pero hay enfermedades entre los seres humanos con el alimento físico que no permite que ellos realmente les saquen el provecho a la comida porque el cuerpo simplemente no lo puede digerir correctamente. Conocemos algunos de esos casos y es triste ver a la persona que por más que coma buena comida, no se nutre porque el cuerpo mismo está luchando contra eso y no digiere bien la comida por la enfermedad que tiene. Y yo creo que hay algunos cristianos, aún entre nosotros en nuestra congregación, que tienen mucho conocimiento de Biblia, pero no han investigado, no saben realmente sacarle el jugo, el provecho
a esa palabra. Y una de las formas de asegurar que usamos correctamente la palabra de Dios es saber investigar, profundizar de tal manera que no estemos interpretando en una forma incorrecta. Así que lo que quería hacer hoy era simplemente introducir ese tema, hablar de lo importante que es investigar, indagar. Jesús le muestra a los discípulos y a los líderes religiosos los grandes errores que cometieron ellos al no investigar y no indagar correctamente en la palabra. Así que yo les animo a que tomen el tiempo esta semana de estudiar con más cuidado. Tomen el tiempo para realmente profundizar en un tema. No es tan necesario leer un pasaje largo. Yo sé que algunos de ustedes están leyendo la Biblia en un año. Muy buen programa. Wendy lo está haciendo. Yo admiro a las personas que lo hacen. Creo que es supremamente importante. Yo lo he hecho en el pasado. Ha sido de mucho beneficio. Pero yo te animo a que después de haber leído esos 3 capítulos, 4 capítulos, lo que sea, busca 1 o 2 o 3 de esos versículos y toma el tiempo para investigar un poco más esos versículos y profundizar un poco más, haciéndole las preguntas que la semana entrante vamos a cubrir en este tiempo de clase. Muchas gracias por este tiempo de estudio, de invertir el tiempo para profundizar un poco más en lo que dice la Escritura de la importancia de investigar. Y les animo a que ahora tengan un tiempo de alabanza, de adoración en familia. Hasta en un ratito más vamos a subir la prédica y ahí vamos a tener otro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, iglesia, por tomar el tiempo para estudiar la Biblia.